¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Cultura Fronteriza. En esta ocasión tenemos un programa especial hecho para usted. En la primera parte tenemos historias de vida periodística con Nachito Aguirre. Esa es la segunda y última parte. Después tenemos una entrevista con Pedro Ochoa Palacios, director del Centro Cultural Tijuana. Una entrevista exclusiva para Cultura Fronteriza. Más adelante tenemos el presupuesto para el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali. ¿Cuánto le autorizaron los regidores y el alcalde? ¿Cuánto le quedó? ¿Y cuánto va a gastar? Bueno, además tenemos, por supuesto, la sección de Te doy mi palabra con Malino, que en esta ocasión nos va a platicar algo acerca de una palabra que usted y yo usamos: textear. Bueno, quédese con nosotros, está muy interesante. En la sección de cultura de la cerveza, la cultura de la cerveza, vamos a llevarlo a usted a diferenciar entre una cerveza ale y una cerveza lager. Javier Sánchez nos presenta la maltera, donde usted va a conocer más sobre esta cultura de la cerveza. Y para finalizar, en la música tenemos las orquestas Río Nuevo y Centinela. Acompáñenos. Este programa es hecho para usted. Ignacio Aguirre Calleja, quien vino de la Ciudad de México a aventurarse en el oficio del periodista. Aquí hizo su vida como reportero, hizo su vida como periodista durante muchos años. Ya está jubilado. Pero esa es la historia de Nachito Aguirre, quien nos platica en qué periódico se escribió aquí en Mexicali. Llegué en julio de 1954 a buscar a mi hermano, que aquí estaba trabajando en el Caliente, haciendo de cuates aquí en este bullicioso Mexicali, que en aquel tiempo era un pueblo, era la clásica frontera mexicana, ¿no? Cantinas y mexicanas, muchachas bonitas y mucho algodón, lleno de algodón. Era una industria bárbara, ¿no? Y ya vi notando que pues, no valía la pena vivir aquí en Mexicali con todo el calor. Y empecé a buscar chamba, en primer lugar porque como yo soy tipógrafo, o era tipógrafo, ya se me olvidó la cajita. Conocí a un muchacho que se llamaba Juan Guzmán. Este muchacho era hijo del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Artes Gráficas, de aquí de Mexicali. O sea que tenía relación como alimentante con todos los periódicos, no todos los periódicos, el ABC, el Nuevo Mundo, nada más, y la Extra. Pero hacían más ruido los periodistas, cállate la boca. No había televisión, no había nada, ni el radio no nos daba noticias más que muy esporádicamente. El ABC estaba muy bien. Por eso viste esa foto donde estoy con los trabajadores del ABC. Y el Nuevo Mundo, que era de don Ángel Saldívar, pues está un periódico muy pobre. Pero de veras muy pobre, ¿eh? Y pagaba muy bien. Pero me fui al Nuevo Mundo. No, hay pura raza brava. Y ahí conocía a Sansón Flores, y Pancho García Robles, que era el jefe de redacción. Muchacho, muy buen periodista, el muchacho, lástima que pues se murió. Y le sacaban dinero a Braulio, que daba un contento. Era un periódico de 8 páginas, el Nuevo Mundo. Tenía muy buena circulación porque aventaba cabezas de esas escandalosas y ya sabrá la nota policial que era la que hacía ruido. Pasé del taller a la redacción, empecé a hacer mis notas policíacas, les gustó, sobre todo a Pancho, y me corregía mi estilo a veces más, en fin, el caso era que les hacía las cosas más o menos como tú dices, como Dios manda, ¿verdad? Para esto ya Braulio Maldonado ya andaba entregando el poder. Yo, don Mario, ¿qué andas haciendo por acá? Y se me dijo, ¿y tú de dónde saliste?
Pues no, yo tengo aquí tanto tiempo viviendo. ¿Dónde trabajas? Pues en un periódico que se llama El Nuevo Mundo. A ver, llévame a ver cómo está eso. No, don Mario, me da vergüenza. En serio, porque era un cochinero en ese periódico. No. Pero bueno, pues, si usted gusta, vamos. Ahí vamos al periódico. Ay, mira, agarré ahí lo dejé en la puerta del periódico. Ahí en la esquina de Avenida Obregón y calle E. ¿Aquí trabajas? Sí, ahí hacen periódico. Sí, ahí salen. Qué barbaridad ese. ¿Y cómo les pagan? Bastante bien, ¿no? Por cierto, el sueldo de aquí, en aquel tiempo, 80 pesos diarios. ¿En serio? Muy buen sueldo. Dice, yo voy a abrir aquí el periódico El Mexicano, que parece que hay una maquinaria que la tienen atorada por allá desde hace mucho tiempo. Y ahora que está Braulio Maldonado va a entregar el poder, le quiero hablar con él, a ver, no sé qué cosas iba a platicar. Yo voy a ser el director. ¿Quieres trabajar ahí en el periódico? Te espero en el Hotel Nelson de Tijuana. ¿Está bien, don Mario? Ahí voy a buscar el Nelson. ¿Sabes cuándo me quería pagar en aquel tiempo? $5 a la semana. No, pues mejor me voy al cochinero. Ahí conocí a Nicarlo, a Jesús Quiñones García, a Pancho García Robles, Lázaro Violante, a Miguel Ángel Sánchez, que era una hormiga para trabajar ese muchacho. Y entre ellos a la que posteriormente fue mi esposa, a Emma. Y pues, ¿qué hago? Se acabó el periódico, lo cerraron por una huelga. Me fui a buscar trabajo al ABC, me dieron chamba en el ABC. También cubría yo la fuente de policía. Desde chamaco, que yo me sepa, empecé a trabajar en una imprenta en la calle de Revillagigedo. Y desde entonces me gustó el olor a la imprenta, a la tinta, porque lo que sea cada quien, el periodismo es una universidad, enseña. Tiene grandes rincones, grandes hendiduras donde puede uno abrevar. Hay luz, hay luminosidad de enseñanza, de aprendizaje, de novedades. Es una cosa preciosa el periodismo. Del Nuevo Mundo, te digo, me pasé al ABC. En el ABC duré buen tiempo. Don Cristóbal Garcilaso era el director del periódico. Con él hice buena amistad. Pero ahí fue don Cristóbal. Y yo me fui con él. Ahí me dieron chamba. Duré un tiempecito corto, si tú quieres. Y me fui con un gran periodista, Carlos Morgan, a hacer un periódico que se llamaba Reportaje. Y ahí voy a reportear, pues mi pasión era reportear. Después llegué me hice amistad con Carlos Durán, otro muchacho en paz descanse, hicimos un periódico que se llamaba La Voz de Pueblo Nuevo. Y La Voz de Pueblo Nuevo era una carta pues no sé, de chismes, de lo que tú quieras y mandes. Pero como le empezó a fallar Montaño con la publicidad, este cuate retrataba las placas de los carros que estaban estacionados fuera del carro y las publicaba. Aquí estuvo fulano, el dueño de este carro con esas placas. Sí, es un periodismo muy triste, ¿no? Es una bajeza. Ay, vamos a trabajar a La Voz de la Frontera. Mira, estaba Edmundo Bustos Pérez, Coriolé Guía, Roberto Enríquez Valenzuela, Miguel Ángel Sánchez, Miguel Suárez Orozco, Sergio Gómez Silva, y el servidor Ignacio Aguirre.
en la jefatura de... Miguel Suárez Orozco era jefe de información. En la jefatura de redacción estaba Blanco, Jesús Blanco Ornelas. El director era don Cristóbal Garcilaso. Aldrete tenía unos almacenes de costales ahí, no sé, en la Colón. No creo Internacional, la calle. Y rentó, desocupó todo el almacén y ahí se instaló La Voz de la Frontera en primer tiempo. Este periódico, don Cristóbal, y le metió la idea a algunos empresarios de aquí de Mexicali, Mario Hernández, don Ignacio, varios empresarios de aquí, de Los Vildórola también, ¿no? En fin, gente de dinero de aquí aportaron dinero para abrir el periódico. Y dejó la chamba a don Cristóbal, dejó la dirección. Bueno, pues se fue don Cristóbal, yo me quedé en La Voz, todo un tiempo ya. Llegó Montesquín a dirigir el periódico. Al poco tiempo tuve un roce con Felipe Cruz López. Y no me pareció su manera de ser. Pues me dieron las cuentas del gobierno, y el gobierno termina tarde de trabajar, y iba yo con la información un poquito tarde, y al señor le urgía tener la información en la mano, la que fuera, porque pues él tenía que tener sus asuntos. Bueno, pues yo lo siento, pero el gobierno termina, la última nota la tengo yo ahí, porque ahí está el gobernador. Total, que no te parece, bueno, ahí está la chamba. Y a buscar chamba, ahí voy al Mexicano. Entré a trabajar al Mexicano ya, en ese plan. Me dieron la fuente del aeropuerto. Ahí tengo todavía recuerdos de ella, estuve con Bing Crosby. Y yo ahí entrevisté a la Elizabeth Taylor también. Tenía cuidando a su marido, y lo venía cuidando porque el señor, como buen inglés, no acababa botellas de escocés, cajas. Y se ponen unos borracheras espantosas, ¿no? Y una preciosidad, qué cosa más bella de mujer, ¿eh? Yo tuve el placer de entrevistar. 2 veces la agarré en el aeropuerto. La abracé con mucho gusto. Una cosa preciosa, mujer. Ahí seguido te encontrabas, como el aeropuerto era chico, pues te topabas con estos artistas. Venían de Hollywood, por ejemplo, a hacer sus planes de vuelo para irse a pasar las vacaciones a Baja California Sur. Frank Sinatra tenía un hotel, no sé si todavía esté abierto, que le decía no recuerdo cómo se llamaba, el Chivatito, algo así. Ahí no podía entrar cualquiera. O sea, era de Frank Sinatra. Pues, John Derek, por ejemplo, llegó por ahí. El Marshall, el Dillon, ahí también. Todos. Pues en el Mexicano hice famosa la locura en un aeropuerto. Aparte de que ya escribía, me hacía yo pedazos entre la fuente de policía y luego la fuente del aeropuerto. Bueno, el aeropuerto ahí en casa pues hasta allá tenía yo que ir a veces, ya cuando lo cambiaron, ¿no? Me salgo del Mexicano y me voy a trabajar a La Voz. El dueño del periódico era don Fernando Díaz Lombardo. Era muy amigo de Milton Castellanos. Perdona que le recuerde yo esta situación. No, dígame, porque yo era muy solemne. ¿De qué trata? Pues fíjese que pasó esto en aquel tiempo. Teníamos una junta de trabajo en la oficina de ovaciones, y a mí se me ocurrió decirle a usted que le pagaba el seguro. A ustedes, ¿y qué anda haciendo por acá? No voy a salir con que también usted es el líder de los trabajadores. No sé cómo estuvo el caso, que yo fui a parar al gobierno del Estado a trabajar en la época del gobierno de Milton Castellanos. De ahí,
del gobierno, pues duré bastante tiempo. Me salí cuando le dieron el albazo a Quijotenca Leiva. ¿Hay corrupción entre los periodistas? Sí hay. Y es lógico. ¿Cómo le puedes exigir a un periodista? Bueno, aquí menos mal, aquí, pero de todos modos hay que llegar bien vestido. Tenías. Y hoy andan todos chilapastados. Tintos chilapastados. Porque ni modo que andes pagando taxi a cada rato, para un lado y para otro. Las fuentes son diferentes, que vas de un banco, si son las económicas, pues tienes que ir a un banco, tienes que ir a la Cámara de Comercio, y hay mucha distancia entre, en fin, y estar pagando taxis, pues no. Entonces, mientras los periódicos no reconozcan el valor de un reportero, el reportero seguirá sirviéndose con la cuchara grande de los embutes, ¿no? Porque no faltará quien, oye, pues, ¿cómo andas? Pues no, porque no se paga gasolina. Ahora, pues, esa es la manera en que se ha corrompido el oficio. Eso fue Historias de Vida Periodística, la vida de Nachito Aguirre. La próxima semana, acompáñenos, vamos a tener otra historia de vida periodística. Puede ser un fotógrafo, un reportero de prensa, de radio o de televisión, o un camarógrafo de televisión también puede ser. Vamos a una pausa y volvemos. El objeto de este promocional es reivindicar a una generación, la generación de todos aquellos que nacimos en las décadas de los 60s, 70s y 80s. Fuimos los primeros en utilizar el Atari, los Walkman, la televisión a colores, los teléfonos inalámbricos, y fuimos testigos de cómo Michael Jackson se volvió blanco, además de ser los últimos en grabar en cassettes las canciones de la radio y jugar en las calles sin peligro. No sabíamos qué era el estrés y mucho menos el psicólogo. Si te identificas con todo esto, este espacio es para ti. El Retro Radio, donde 24 horas al día seremos los gurús en este viaje a lo más íntimo de tu memoria y a lo más prendido de tu corazón. El Retro Radio no es una estación de música más, es un estilo de vida de tu generación. A continuación vamos a tener la entrevista que realizamos con el señor Pedro Ochoa Palacios, este reporte especial sobre el Centro Cultural Tijuana. El Centro Cultural Tijuana, CECUT, es un centro cultural de México en la frontera, fundado el 20 de octubre de 1982 durante las postrimerías del gobierno de José López Portillo. Es la institución que concentra la oferta cultural más amplia y diversa de la región noroeste y la única infraestructura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fuera de la capital del país. Esta obra fue diseñada por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Manuel Rosén Morrison, cuyas dimensiones, belleza, destino institucional y diseño arquitectónico son reconocidos como la imagen urbana más emblemática y representativa de los tijuanenses. Su director, Pedro Ochoa Palacios, quien nos recibió en su oficina, nos habla de la aportación que ha dado el CECUT para el desarrollo de la cultura fronteriza. La primera gran contribución es ofrecer a los tijuanenses, a los bajacalifornianos y a los visitantes del sur de California una infraestructura totalmente distinta a la que teníamos. O sea, es superior en cuanto a espacios a lo que ofrecía la Casa de la Cultura 10 años antes, inaugurada en los 70s, o la que se tenía en el Teatro del Seguro Social. Entonces ofrece este domo IMAX, que además se convierte en un símbolo, digamos, no solamente es el edificio concreto, sino tiene todo un sentido. Un museo permanente y un teatro de 1000 butacas con todas las condiciones, todas las condiciones para ofrecer cualquier tipo de actividad en artes escénicas, música, danza, teatro.
ópera, se pueden presentar a partir de ahí prácticamente cualquier espectáculo. Como señalábamos en un principio, estos edificios fueron concebidos para durar y su diseño no pasa de moda. Incluso los arquitectos se basaron en el paisaje de Baja California. Es contemporáneo y a la vez tiene rasgos, según han escrito y dicho los arquitectos, Pedro Ramírez Vázquez, Manuel Rosen Morrison, de la primera etapa, porque recordemos que hay una segunda etapa que es el Cubo de Eugenio Velázquez, que es un arquitecto de Tijuana. Rosen dice, la explanada está inspirada en las plazas ceremoniales de la arquitectura prehispánica. O sea, de ese tamaño. El color es el color que me inspira el paisaje de Baja California. Es el desierto, es la tierra. Y bueno, tiene grandes aportaciones, a mi juicio, muy audaces arquitectónicamente. Si vemos el edificio principal, donde está el museo, ahora el Museo de las Californias, estas rampas helicoidales muy atractivas visualmente, difíciles museográficamente, pero todo ese espacio, todo ese paralelepípedo no tiene una columna, si te fijas. O sea, está resuelto de una manera arquitectónicamente de una manera muy genial. Todo el soporte está en el techo, ¿no? Y bueno, pues qué decir de esta esfera de concreto para las proyecciones de 180 grados en su interior, que significa el mundo en la mano a través de la cultura, ¿no? Que es lo que representa, pero está resuelto además con funcionabilidad. Es decir, son espacios que aunque son sólidos, aunque no pasan de moda, como dices, se pueden usar de manera permanente. Vaya, no hemos dicho, tenemos que quitar este muro para poder aplicar tal cosa. No, todo está hecho como con mucha, la generosidad de espacios, ¿no? La limpieza en el diseño permite prácticamente la realización, ahora como está, de cualquier actividad cultural. Con los años y por exigencias de la misma comunidad, el Secut empieza a enriquecer su programación. Estoy seguro que cuando surge en 82 no tenía, digamos, un programa de publicaciones o no tenía festivales permanentes como el Festival de Literatura o el Festival de Danza o el Festival de Teatro, que se quedan como grandes aportaciones. ¿Qué le ha sido muy útil al centro también? Bueno, la relación con Conaculta, que le ha permitido que no solamente venga la actividad única, es decir, el espectáculo, que así han podido llegar, digamos, grandes orquestas, grandes espectáculos, sino la vinculación permanente. Ofrecer el diplomado de literatura, por ejemplo, de Bellas Artes, que lo estamos haciendo por segundo año consecutivo. La presencia de ciertos personajes importantes para el desarrollo de la cultura del país, escritores importantes, Heraclio Cepeda, fallecido hace unos meses, tuvo una presencia casi anual, Jaime Labastida, sin decir Carlos Monsiváis o Carlos Fuentes, que hicieron pues de este espacio un espacio digamos propio de sus agendas de presentaciones, de libros, de conferencias, y esto atrajo a un público cada vez mayor, y esa es otra, la creación de un público de actividades culturales. Otra contribución es el sentido permanente de la difusión de la cultura. Es decir, no es una eventualidad, es decir, no es un evento al que vamos una vez por mes y se levanta el telón. Ya estamos acostumbrados a que cada semana, si no es la inauguración de una exposición, es una conferencia o es un espectáculo, o los ciclos permanentes de cine, con la apertura hace unos años de la Cineteca Carlos Monsiváis en la administración de Virgilio Muñoz. Es decir, el sentido permanente de la difusión de la cultura. Es decir, eso quiere decir que tenemos una función, tenemos una obligación, quienes estamos al frente del centro, de mantener una agenda rica, una oferta variada en todas las actividades del centro. Es una infraestructura que se mantiene ocupada, muy ocupada.
Sus salas de exposiciones, sus recintos diversos, su teatro y el Cubo han recibido en casi 34 años de vida a cientos de artistas locales, nacionales e internacionales. La presencia de María Félix, la máxima diva de México, llegó a Tijuana, acompañada de su pareja Antoine Zapot, quien presentaba una exposición. La presentación la hizo entonces Carlos Monsiváis, pero han sido muchos los escritores y artistas que han pisado el Secut. Ese momento que refieres creo que fue muy importante para el centro, porque atrajo a un gran público, ¿no? Con María Félix hicimos la exposición de Zapov. Monsiváis ofreció 2 presentaciones, tanto en la inauguración de Zapov como una conferencia de María en el cine, que fue al día siguiente. Bueno, han venido Ana Luisa Pelufo con la exposición de revisión del cine mexicano. Ana Luisa Pelufo, el primer desnudo del cine nacional. Elsa Aguirre, Pedro Armendáriz, Margarita Isabel. No teníamos espacios muy claros para la promoción del cine. Con la Cineteca, bueno, ha llegado otra importante playa de personajes, ¿no? Tan es al grado, digamos, este año, trabajando con Óscar Chávez, vamos a celebrar los 50 años de los Caifanes. Queremos que sea aquí, ¿no? Vendrá Gómez Cruz, vendrá Julissa, que es la que nos falta por confirmar, pero estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Personajes, bueno, ¿qué te puedo decir? De los que han venido al teatro, los escritores, y a todos hay que darles una atención muy de cerca, muy personalizada. Federico Campbell, escritor tijuanense que sobresalió debido a su fuga de Tijuana hacia la Ciudad de México. Campbell nació en Tijuana el 1 de julio de 1941. Falleció en la Ciudad de México el 15 de febrero de 2014, a la edad de 72 años. Fue periodista, escritor, ensayista y narrador. Su última obra, Padre y Memoria, fue publicada en 2009. Por ello, el Secut le rindió un homenaje dedicándole una sala. Esa sala, ese espacio, le estamos dando el giro de la sala de la comunidad, es decir, presentaciones de libro. Quien pide un espacio en el centro es el espacio que se facilita, ¿no? Es como la sala de carácter comunitario. Para actividades educativas y culturales tienen prioridad, ¿no? Hay de otro giro y de otro orden, porque el Secut también juega un papel muy intenso con grupos sociales, grupos de prestadores de servicios, de apoyo a causas nobles, y muchos de estos grupos quieren sesionar en el centro. La única limitante es la agenda, pero muchos de ellos quieren tener aquí su actividad, su conferencia, y ese espacio está destinado para eso. Y es un homenaje mínimo al escritor que puso a Tijuana en la literatura, así de sencillo, ¿no? Es el escritor que llevó a Tijuana a dimensiones que no tenía, que era la literatura. Pedro Ochoa, director del Secut, nos comenta del compromiso que ha tenido y tiene el Centro Cultural con la niñez de Tijuana y del Estado. Eso quiere decir que del 30% de nuestra asistencia vienen en los programas de promoción escolar, alrededor de 400,000 niños por año, que ven una película, el museo o una obra de teatro. Combinan, ¿no?, estas actividades. Nosotros cada semestre ofrecemos al sector educativo, tanto estatal como municipal y federal, el menú del programa de lo que tenemos que ofrecer. Y son los maestros, en coordinación con sus supervisores, sus inspectores de zona, quienes elaboran, digamos, lo que puede ser atractivo para ellos. Y ahí el centro juega una doble función. En el caso del teatro, la mayoría de los directores y grupos teatrales que allí se presentan son actores de la ciudad, son directores de la ciudad que le hacen la propuesta permanentemente al centro. Pero es ¿cómo influye? Bueno, ha sido determinante para muchos niños y jóvenes un espacio como este en identidad, en orgullo, en sentido de pertenencia con la ciudad. O sea, ha sido muy, muy positiva la labor que el centro ha ofrecido ahí. Es un programa que surge, como sabemos, en la administración de Licenciado Pataki, es diseñado por Pilar de Pina, y que bueno, que ha hecho enormes aportaciones. Pedro Ochoa está en su segundo periodo como director del Centro Cultural Tijuana. La primera vez fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari,
De 1989 a 1994, Ochoa Palacios afirma que los tiempos y actividades dentro del Secut han cambiado. ¿Qué se tiene ahora? Una mayor infraestructura, mayores recursos, mayor número de personal, pero también una mayor exigencia de la comunidad. La comunidad artística y la comunidad en general esperan mejores cosas del centro, mayores actividades. Hay un mayor, un gusto, ya se ha creado un mayor gusto por el arte y la cultura y muy diversificado. Sigue siendo una población joven, mayoritariamente, la de Tijuana, que exige además programas especializados para jóvenes. En aquel entonces también hubo importantes experiencias y hubo salas llenas con Marcel Marceau, la Filarmónica de la Ciudad de México, con Luis Herrera de la Fuente, o el Ballet de Amalia Hernández, pero ahora se puede invitar prácticamente a cualquier grupo, cualquier escritor, y ya saben del Secut. En ese momento el Secut tenía 8 años de inaugurado, no todo el mundo sabía qué era, ¿no? Entonces ahora es relativamente más fácil, más complejo por otras cosas, pero más fácil. El Secut ya tiene un nombre en el resto del país, ya está muy acreditado. O sea, el trabajo que se ha hecho a lo largo de 30 años le ha dado un nombre y un prestigio importante. Una de las ventajas que tiene el Centro Cultural Tijuana es ser una institución federal, con presupuesto federal, que cuenta con ingresos propios además, como nos lo platica Pedro Ochoa Palacios. Las dos fuentes de ingreso del centro es un subsidio que es prácticamente el mismo de los últimos años, de los últimos 5 o 6 años quizás, no ha crecido. Lo que sí ha crecido son los recursos propios. Es decir, la taquilla, tanto del IMAX como la sala de espectáculos, como la renta de espacios, y ese recurso se aplica básicamente en actividades culturales, ¿no? Se aplica directamente, en primer término, a completar la nómina y a actividades culturales. El Centro Cultural Tijuana, un símbolo de los tijuanenses. Se coloca como símbolo en postales, en libros, en fachadas, en anuncios comerciales. O sea, se convirtió en un símbolo de la Tijuana en los últimos 30 años de manera rapidísima. Agradecemos a Pedro Ochoa Palacios el tiempo que brindó a Cultura Fronteriza para esta entrevista. El director del Centro Cultural Tijuana, y que además esta expresión de arte en unos edificios magníficamente construidos. Una pausa y regresamos, tenemos más. Hay una leyenda que cuenta que los grillos de la naturaleza cantan de tristeza al llegar los calores del verano. Pero hay otra especie de grillos que habita en cualquier organización que tenga que ver con el ejercicio o logro del poder. Pertenecen a una raza ambivalente, la cual no tiene definido su hábitat. Hoy son rojos, mañana azules y pasado amarillos, y que en los tiempos de efervescencia política reúnen a sus afines para interpretar a coro la sinfonía en la víspera de los calores de cada proceso electoral. Por esto, en el aumento de la temperatura política, el Retro Radio trae para ti El Canto de los Grillos, un programa de debate político con los actores de la grilla en Baja California, conducido por los periodistas Cosme Coliñón, Jaime Delgado, Laura Tejeda y Sergio Aro. El Canto de los Grillos, los martes y jueves en punto de las 8 de la noche, tiempo del Pacífico, donde escucharemos el cantar de cada quien y cada quien escuchará lo que su contrario le quiere cantar. El Canto de los Grillos, martes y jueves en punto de las 8 de la noche, solamente aquí en el Retro Radio. El grillo cantor. Malino nos presenta su sección Te doy mi palabra. ¿Qué tema tiene hoy? Acompáñenos. Soy Malino. Te doy mi palabra. Mensajear. Horrible pero indiscutible. Desde que la escuché por primera vez supe que se iba a imponer y se instalaría en nuestras vidas como una palabra de uso común y corriente. Los puristas del lenguaje dirán más corriente que común. Pero como sucedió con el término faxear en el último cuarto del siglo pasado, lo de hoy es mensajear.
Nada podrá hacer ni objetar la Real Academia Española de la Lengua para evitar que más pronto que tarde se incluya en su diccionario, que señalará mensajear, verbo con el significado de enviar un mensaje corto de un teléfono móvil a otro celular. Porque a pesar de los pesares, los argumentos para su inclusión son irrefutables. Porque si es válida la construcción de la palabra escanear, pasar por el escáner, en automático el neologismo mensajear es incuestionable. Y agárrese, muy pronto también lo será tuitear. Esto se debe a que la construcción con el sufijo ear se utiliza desde hace añales, sin que nadie lo discuta, tal como sucede con faxear, teclear o telefonear. Igual de correctos son los gerundios tecleando, telefoneando y por ende mensajeando. Mas el problema ya no es de incorrección lingüística, sino de utilización práctica adictiva, convulsiva e impulsiva. ¿A poco no ha visto personas mensajeando mientras conducen sus automóviles? O aquellos que en reuniones familiares ni beben, ni comen, ni platican por estar mensajeando. Desde analfabetas funcionales hasta letrados, tamborilean en los teclados de sus celulares como zombies espasmódicos imposibles de sacar de su trance, a menos de que usted les envíe un mensaje a su smartphone o teléfono inteligente, privilegio que antes solo era de los humanos. La palabra de hoy, refugiado. Al que huye de un conflicto bélico o persecución política, buscando en otro la protección y seguridad que no tiene en donde vive, se le llama refugiado. Vocablo que resultó ser la palabra del 2015 conforme a la selección hecha por la Fundación del Español Urgente, en virtud de los millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares y países, como miles y miles de serbios, por ejemplo. La palabra elegida tiene íntima relación con la voz griega asilos, asilo, que significa refugio. Del griego pasó al latín como asylum, asilo o templo inviolable. Ahora bien, la diferencia entre las palabras inmigrante y refugiado es que mientras uno huye de la miseria, el otro lo hace de la violencia, aunque a menudo tales penurias viajan juntas. De mi librero, de lengua me como un plato. ¿Ha escuchado algo sobre el Newsum, la escritura secreta de las mujeres de Jean John en el sur de China? ¿O bien de qué lado habla el cerebro? ¿O cuáles son las lenguas en vías de extinción? Pues de eso y más trata de Lengua me como un plato de la colección Acervo Algarabía, para salvarnos de la deshumanización, el atraso y la incultura que nos agrede. Un libro es el hábitat ideal del refugiado. Soy Malino, te doy mi palabra. Me puede leer todos los martes en las páginas editoriales de La Crónica y verme y escucharme la próxima semana. Esto ha sido Te doy mi palabra con Malino. Vamos a hacer una muy breve pausa. El objeto de este promocional es reivindicar a una generación, la generación de todos aquellos que nacimos en las décadas de los 60s, 70s y 80s. Fuimos los primeros en utilizar el Atari, los Walkman, la televisión a colores, los teléfonos inalámbricos, y fuimos testigos de cómo Michael Jackson se volvió blanco, además de ser los últimos en grabar en cassette las canciones de la radio y jugar en las calles sin peligro. No sabíamos qué era el estrés y mucho menos el psicólogo. Si te identificas con todo esto, este espacio es para ti. El Retro Radio, donde 24 horas al día seremos los gurús en este viaje a lo más íntimo de tu memoria y a lo más prendido de tu corazón. El Retro Radio no es una estación de música más, es un estilo de vida de tu generación. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a pasar ahora a la sección La Maltera con Javier Sánchez. Le va a dar a usted una lección de cómo puede distinguir una cerveza de otra. Estamos hablando de la cerveza Ale y la Lager. ¿Cómo? Pues síganos en La Maltera.
Hola, ¿cómo están? De nuevo es un gusto estar con ustedes. Una de las cosas que más frecuentemente me preguntan es sobre los diferentes estilos de cerveza que existen. Y quisiera dedicar estos minutos a aclarar un poquito ese punto. Vamos empezando por el principio. Existen únicamente en este planeta 3 estilos de cerveza, 3 familias que aglutinan todas las cervezas que podamos encontrar en cualquier parte. Estas 3 familias se llaman de la siguiente manera. Están primero las cervezas ales o ale, que son cervezas de fermentación alta, también se los conoce como cervezas de fermentación alta. Por otro lado está la familia de las lagers, que son cervezas de fermentación baja. Y la tercera familia es la cerveza de las híbridas o de las de fermentación espontánea. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 cervezas? Las cervezas ales son cervezas que se fabrican a temperaturas más altas. Se calienta el proceso de fabricación, se calienta el líquido, se calienta la mezcla y las levaduras que se le agregan en la parte final del proceso trabajan en el copete de los tanques de fermentación, de manera que cuando uno ve un tanque de una ale fermentándose, se le ve un copete de espuma arriba, ¿no? Una masa de espuma muy densa, que son las levaduras trabajando, son esos pequeños microorganismos que están fermentando la cerveza, están trabajando en la parte alta del tanque, por eso se les llama cervezas de fermentación alta. Las de fermentación baja, que son las lagers, son cervezas que se fabrican a temperaturas más bajas. Esto significa que las levaduras trabajan en el fondo del tanque. En lugar de ponerse en la parte superior, como en las ales, las levaduras trabajan en el fondo del tanque, por lo tanto no se ven y únicamente vemos el tanque con el líquido estancado. Las temperaturas más bajas permiten que se obtengan unos estilos de cerveza que generalmente suelen ser más suaves, más fáciles de tomar, más fáciles incluso de guardar. De hecho, lager, la palabra lager viene del alemán lager, que significa guardar. Son cervezas que se pueden guardar. Y el tercer estilo de cerveza son el de las híbridas. Estas cervezas mezclan ambas técnicas, la de las de fermentación alta y las de fermentación baja. Las mezclan, por ejemplo, utilizan levaduras, utilizan maltas o utilizan los ingredientes necesarios para fabricar un tipo de cerveza, pero lo hacen con la técnica contraria. De manera que se obliga, por ejemplo, unas levaduras que son tradicionalmente hechas para fabricar cervezas ale, se obligan a trabajar como si fueran lagers. Y esto provoca un estilo de cerveza muy particular que suele ser también un estilo de sabores muy complejos, muy interesantes, muy densos. Existen incluso grandes industrias que fabrican este estilo de cerveza, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, que dieron inicio, de hecho, al movimiento artesanal cervecero. Aquí estamos hablando de una marca icónica dentro de lo que viene siendo la cultura cervecera en el mundo, que es la marca Anchor. Y las cervezas híbridas o de fermentación espontánea también incluyen aquellas cervezas cuyo proceso de fermentación se lleva a cabo de manera espontánea. Se colocan los tanques para que se fermenten en el aire libre, evidentemente en el aire libre no de una ciudad contaminada, sino de bosques o de lugares totalmente aislados a la civilización, para que los ingredientes, las bacterias, caigan directamente del aire y penetren en la mezcla, fermentándola y generando el alcohol necesario. Estas son las 3 grandes familias.
Cada una de estas familias tiene muchos hijos, vamos a ponerlo de esta manera. De manera que si sumamos los hijos que tiene la familia de las ales, la familia de las lagers y la familia de las de fermentación espontánea o las híbridas, sumamos un total de 142 estilos. Hay 142 opciones. Esta clasificación es la que establece la Brewers Association, que es la autoridad máxima en análisis y recomendación de cervezas en los Estados Unidos. Ellos la catalogan en ese número de cervezas. De estas cervezas surgen también algunas cervezas muy especiales, por ejemplo las cervezas de trigo, que se llaman de trigo. Estas cervezas lo que utilizan los artesanos cerveceros para fabricarlo es un porcentaje de trigo dentro de la mezcla. El grano base para fabricar cerveza es cebada. Todas las cervezas deben de tener cebada. Sin embargo, en este estilo, un porcentaje de ese grano se cambia por trigo, y esto da por resultado también un tipo de cerveza muy particular, muy refrescante, muy adecuada para los climas cálidos, muy adecuada para el verano. Y son las que se conocen con su nombre original en alemán, que son Hefeweizen. Son cervezas que se han popularizado mucho en estos últimos años. Es fácil conseguirla en restaurantes, sobre todo en Estados Unidos, en California, y en México también ya hay algunos lugares donde se puede conseguir de manera fácil. Son cervezas que desarrollan aromas muy interesantes. Algunos le encuentran aromas a clavo, algunos a plátano. Incluso alguien ha hablado de que detecta olores y aromas relacionados con los cítricos. La verdad es que es una cerveza que desarrolla cuadros muy complejos, pero es extremadamente rica, como les digo, y muy maridable con el tipo de comida que se come en el norte. Este tipo de cerveza se marida perfectamente con nuestra tradicional carne asada y con cualquier tipo de comida a la parrilla. Igual que las cervezas de trigo, existen cervezas de otro tipo de granos que se les agrega, por ejemplo, sorgo, se les agrega cebada, se les agrega avena, se les agrega muchos granos fermentables, es posible agregarlos. Sin embargo, la cerveza como ingrediente fundamental, como les comentaba hace un momento, debe tener como base el grano conocido como cebada malteada. Entonces, la cerveza, resumiendo, tiene 3 familias: las ales, las lagers y las de fermentación espontánea o híbridas. La cerveza se fabrica únicamente con los ingredientes básicos, que son agua, levadura, lúpulo y, por supuesto, el ingrediente fermentable, que es el que transforma en alcohol los azúcares liberados por el grano. Bien, con esto terminamos en esta primera aportación. En la siguiente ocasión les platicaremos un poco más sobre los secretos de este mundo cervecero, que es tan hipnotizante, es tan complejo y es al mismo tiempo tan apasionante. Con mucho gusto vamos a seguir tocando temas de los que me preguntan, ya sea en mi correo electrónico o a través de mi blog cervecero. Muchas gracias. ¿Cuál es tu correo? Mi correo es javier@elsume.com. Esto fue La Maltera con Javier Sánchez. Recuerde, todas las semanas nos va a dar un descubrimiento más sobre esta cultura de la cerveza, que ahora se ha extendido mucho con las cervezas artesanales. Hacemos una breve pausa y regresamos con más. Hay una leyenda que cuenta que los grillos de la naturaleza cantan de tristeza al llegar los calores del verano. Pero hay otra especie de grillos que habita en cualquier organización que tenga que ver con el ejercicio o logro del poder. Pertenecen a una raza ambivalente, la cual no tiene definido su hábitat. Hoy son rojos, mañana azules y pasado amarillos.
y que en los tiempos de efervescencia política reúnen a sus afines para interpretar a coro la sinfonía en la víspera de los calores de cada proceso electoral. Por esto, en el aumento de la temperatura política, el Retro Radio trae para ti El Canto de los Grillos, un programa de debate político con los actores de la grilla en Baja California, conducido por los periodistas Cosme Coliñón, Jaime Delgado, Laura Tejeda y Sergio Aro. El Canto de los Grillos, los martes y jueves en punto de las 8 de la noche, tiempo del Pacífico, donde escucharemos el cantar de cada quien y cada quien escuchará lo que su contrario le quiere cantar. El Canto de los Grillos, martes y jueves en punto de las 8 de la noche, solamente aquí en el Retro Radio. El grillo cantor. El Centro Estatal de las Artes en Mexicali inauguró hace unas semanas su sala de conciertos AUCA. Esa sala de conciertos que hacía falta en Mexicali, no un teatro, no, una sala de conciertos, fue inaugurada con la presentación de dos orquestas de Mexicali. Estamos hablando de la Orquesta Río Nuevo y la Orquesta Centinela, compuesta por niños de 7 a 17 años, dirigida por Antonio Malavé. Esto, por supuesto, trajo a un maestro compositor, el maestro Márquez, de quien interpretaron estas piezas que las presentamos a continuación.
Esta ha sido la presentación de las orquestas Río Nuevo y Centinela en esta nueva sala de conciertos AUCA que está en el Centro Estatal de las Artes en Mexicali. Una extraordinaria sala de conciertos. Todavía le faltan algunos detalles, pero se va a convertir en una de las más importantes del país. Gracias por la atención prestada a Cultura Fronteriza. Mi nombre es Cosme Collignon y le recordamos el correo culturafronteriza@gmail.com. Hasta dentro de 8 días.